Nunca socialices, jamás, porque cada vez que lo haces, algo dentro de ti muere sin que te des cuenta. No es exageración, es la verdad que llevas esquivando toda tu vida. Socializar no es compartir, no es conexión, no es calor humano. Socializar es entregar pedazos de tu autenticidad a cambio de unas migajas de aprobación. Y lo peor es que lo haces con una sonrisa en la cara, convencido de que estás viviendo. Detente un momento y pregúntate, ¿qué se esconde detrás de esas charlas interminables, de esas risas forzadas, de esas citas a las que accedes sin ganas? Se esconde la transacción más oscura, tu silencio interior convertido en ruido, tu creatividad diluida en la estupidez colectiva, tu tiempo irrecuperable arrojado al fuego de conversaciones vacías, y lo más macabro, te han hecho creer que sin eso no eres nadie. Mira a tu alrededor y observa cómo la multitud se aferra a la compañía como un drogadicto a su dosis. Confunden estar rodeados de cuerpos con tener conexión. Confunden aceptación con plenitud. No lo dicen en voz alta, pero tiemblan ante la idea de quedarse solos, porque la soledad es el espejo más brutal. Ahí no hay máscaras, no hay aplausos, no hay un público que valide cada gesto. Ahí solo estás tú. Y eso aterra. Lo que nadie quiere admitir es que esa constante exposición a los demás no te vuelve más humano, sino más esclavo. Cada palabra que adaptas, cada gesto que moderas, cada idea que callas para encajar, es una cadena que te ata un poco más al juicio colectivo. Y cuando te das cuenta, ya no eres tú. Eres un personaje, una máscara cuidadosamente diseñada para agradar. Pero escucha bien, hay otra salida. Schopenhauer lo gritó desde su propio exilio interior. La soledad no es la condena que te contaron, es la única salvación posible. En la soledad descubres lo que la multitud te roba. Claridad, fuerza, libertad, creatividad. Allí no necesitas venderte, no necesitas negociar tu esencia. Allí eres dueño de ti mismo. Y aquí está mi promesa. Si te quedas hasta el final de este vídeo, vas a comprender por qué no socializar puede convertirse en tu mayor ventaja psicológica, filosófica y vital. Te mostraré cómo el aislamiento, lejos de ser debilidad, es la puerta hacia la independencia más radical y la verdadera sabiduría. Vas a ver que el ruido social nunca fue tu aliado, sino tu verdugo, y que en el silencio está escondido el único poder que nadie puede arrebatarte. ¿Quieres descubrirlo? Entonces escucha con atención, porque lo que vas a oír a partir de ahora no podrás olvidarlo jamás. ¿Sabes cuál es el mayor engaño al que te han arrastrado? La ilusión de que la multitud te protege. Crees que estar rodeado de gente te da seguridad, que te salva del vacío, que te mantiene vivo. Pero la realidad es mucho más siniestra. La multitud te anestesia, te adormece lentamente hasta que olvidas que alguna vez fuiste un individuo con voz propia. Te conviertes en un eco, en un reflejo de lo que los demás esperan que seas. La sociedad no busca tu autenticidad, busca tu docilidad. Y lo curioso es que lo hace disfrazando su veneno con sonrisas, con palabras como amistad, cariño, compañía. Es la trampa perfecta. Nadie sospecha que se está encadenando cuando la cadena brilla como un regalo. Y lo peor es que lo aceptas sin resistencia. Te adaptas a lo que todos hacen. Hablas de lo que todos hablan. Consumes lo que todos consumen. Abandonas tu silencio, ese espacio sagrado donde nacen las ideas que podrían transformar tu vida, y lo cambias por la cacofonía de conversaciones triviales. Conversaciones que jamás recordarás, que no dejan huella, que solo sirven para alimentar una ilusión. La ilusión de pertenecer. ¿Pero pertenecer a qué? ¿A un rebaño que camina ciego hacia la mediocridad? ¿A un coro de voces que no construyen nada?
que solo repiten lo que escucharon ayer. Alan Watts lo dejó entrever. La constante necesidad de estar con otros no es un signo de vitalidad, sino de miedo. Miedo a escucharte a ti mismo. Miedo a confrontar tus pensamientos más oscuros. Miedo a descubrir que no eres lo que muestras en público. Por eso la gente huye de la soledad como si fuera una enfermedad, cuando en realidad es el único lugar donde ocurre la curación. Imagina por un segundo, ¿qué pasaría si no necesitases la aprobación de nadie? Imagina caminar entre la multitud sin la urgencia de agradar, sin la carga de sostener un personaje. Imagina lo que ocurriría con tu creatividad si dejaras de diluirla en el ruido constante de opiniones ajenas. La soledad, bien entendida, es un laboratorio secreto. Allí se destilan las ideas que el mundo nunca espera. Las ideas que no nacen en una mesa de bar ni en un grupo de WhatsApp, sino en la intimidad de tu propia mente. Schopenhauer lo sabía. Para él, la soledad no era un castigo, era la prueba definitiva de la grandeza de un individuo. Quien puede estar solo no necesita mendigar atención, no necesita convertirse en una copia, no necesita disfrazarse de lo que la masa aprueba. El que abraza la soledad descubre algo aterrador y a la vez liberador, que puede vivir sin aplausos, sin testigos, sin gritos de apoyo. Y cuando llegas ahí, eres invencible. La sociedad, sin embargo, odia a los que eligen ese camino, porque tu independencia es un insulto para los que no saben vivir sin cadenas. Si eliges la soledad, te mirarán como un extraño, te acusarán de raro, de antisocial, de arrogante. Pero no es arrogancia lo que hay en ti, es libertad. Una libertad tan radical que incomoda a los que nunca se atrevieron a dar un paso fuera del rebaño. Y aquí viene la revelación que no verás en ningún manual de autoayuda. Cuanto más te mezclas con la multitud, más débil te vuelves. La energía se disipa, la mente se fragmenta, el tiempo se desvanece. La verdadera fuerza no está en hablar con todos, sino en callar a tiempo. No está en aparecer en cada escena social, sino en desaparecer cuando nadie lo espera. El poder real es invisible y solo se forja en la soledad. Así que pregúntate con brutal honestidad, ¿qué has perdido por estar demasiado ocupado socializando? ¿Qué proyectos quedaron a medias porque preferiste una salida inútil? ¿Qué ideas jamás vieron la luz porque callaste para no parecer extraño? Cada encuentro trivial es una tumba donde entierras una parte de ti. Y mientras tanto, la sociedad te aplaude por ser normal. Pero si llegas hasta el final de este vídeo, entenderás que ser normal no es un premio, es la condena más cruel. Y descubrirás que la llave para escapar de esa condena estuvo siempre en tu bolsillo. Aprender a estar solo, y no solo soportarlo, sino desearlo, defenderlo, convertirlo en tu fortaleza más indestructible. Porque cuando logres eso, habrás ganado el único juego que realmente importa, el de no necesitar a nadie para ser plenamente tú. La mentira más peligrosa que te han enseñado no es que necesites a los demás, sino que sin ellos no eres nada. Ese es el veneno más profundo que se ha infiltrado en tu mente. La idea de que tu valor depende del reflejo que ves en los ojos ajenos. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que miraste de frente a ese reflejo sin sentirte deformado? Porque cada mirada que buscas no es un reconocimiento, es una confirmación de que existes. Y esa dependencia es la mayor de todas las esclavitudes. Lo que casi nadie entiende es que la sociedad funciona como un gigantesco mercado psicológico. Cada interacción es un trueque silencioso. Das autenticidad, recibes aceptación, das silencio interior, recibes ruido, das tu tiempo, recibes distracción. El problema es que la moneda de cambio siempre la pones tú.
y lo que obtienes a cambio jamás tiene el mismo valor. Estás regalando oro y recibiendo arena. Esa es la transacción social que te mantiene atrapado. Alan Watts decía que nos han programado para confundir la compañía con conexión y la aceptación con realización. ¿Lo sientes? Estás rodeado de gente todo el tiempo, pero aún así la mayoría se siente vacía. Y cuanto más vacía se siente, más busca llenar el hueco con más ruido, más interacciones, más escaparates sociales. Es un círculo vicioso que nunca termina, porque la fuente del problema está dentro, no fuera. Y mientras sigues persiguiendo compañía, la claridad se disuelve como humo. Aquí es donde Schopenhauer da un giro brutal. Para él, la soledad no solo no es un problema, sino que es la única solución filosófica. ¿Por qué? Porque en la soledad no hay transacción posible. No entregas nada para agradar a nadie. No te ves obligado a negociar tu esencia. Ahí, en ese espacio aparentemente vacío, ocurre lo contrario. Recuperas lo que entregaste. Recuperas autenticidad, recuperas libertad, recuperas fuerza interior. Y con eso viene algo que la multitud nunca puede darte: la posibilidad de pensar por ti mismo. La creatividad no surge de un grupo de voces que repiten lo mismo una y otra vez. La creatividad nace en la penumbra, en los momentos donde no hay público, donde no existe la presión de encajar. El arte, la filosofía, los descubrimientos siempre aparecieron en mentes que se atrevieron a aislarse del ruido. ¿Te das cuenta de lo irónico? Lo que más temes, estar solo, es lo que más necesitas. Y hay algo más inquietante que nadie te dice. El exceso de socialización te roba incluso la capacidad de sentirte en paz contigo mismo. Cuando pasas demasiado tiempo entre otros, tu mente empieza a adaptarse a un patrón externo, como una radio que nunca se apaga. El silencio empieza a asustarte, te incomoda, te hace sentir desnudo. Y entonces necesitas más ruido, más mensajes, más distracciones. Ese es el verdadero condicionamiento. Ya no eres capaz de soportar tu propio yo sin la muleta del grupo. Pero aquí está la trampa final. El grupo no te salva de la soledad, solo la camufla. Porque aunque estés rodeado de miles, si tu interior está vacío, la soledad se multiplica. El ruido colectivo no elimina el vacío, solo lo enmascara. Y tarde o temprano, cuando las luces se apagan y quedas solo en tu habitación, la verdad golpea más fuerte que nunca. Ahí aparece el eco de todas las conversaciones inútiles y entiendes que no te dejaron nada. ¿Quieres saber cuál es la fuerza más aterradora que puede poseer un ser humano? La capacidad de disfrutar del silencio. Ese es el terreno donde la sociedad no puede entrar. No hay condicionamiento que resista cuando aprendes a estar contigo mismo sin máscaras ni ruido. Ese es el umbral que separa al individuo fuerte del esclavo de la aprobación. Y llegar a ese umbral es un desafío brutal, pero también la mayor de las liberaciones. Y lo que te prometo es esto. Cuando entiendas que cada interacción social innecesaria es un robo disfrazado de compañía, empezarás a mirar la soledad como un privilegio, no como una condena. Ese cambio de mirada es el inicio de tu independencia real. Lo que antes era miedo, se convierte en poder. Porque el silencio, cuando lo aceptas, se transforma en un arma que te protege de la manipulación, de la dependencia y del vacío. Esa es la verdad que nadie quiere contarte, y la que estás a punto de descubrir si te atreves a seguir escuchando. Hay una verdad que duele más que cualquier crítica, y es la siguiente. La mayoría de las personas no piensan, solo repiten. Reproducen frases hechas, opiniones recicladas, creencias que no han cuestionado nunca. Y cada vez que socializas sin filtro,
te expones a ese contagio silencioso. Es como respirar un aire contaminado. No lo notas al principio, pero poco a poco tu mente se llena de polvo ajeno. Y lo más perturbador es que acabas creyendo que esas ideas son tuyas. Tu autenticidad se convierte en un collage de voces externas, un mosaico de pensamientos prestados que no tienen nada que ver contigo. La sociedad aplaude esa uniformidad porque es fácil de controlar. Al colectivo no le interesa que seas original, le interesa que seas predecible. Por eso se castiga tanto la diferencia y se celebra tanto la repetición. Y mientras tú buscas encajar, pierdes lo más valioso que podrías ofrecer, una visión única. El precio de la aceptación es tu singularidad. Te conviertes en una sombra más dentro de una multitud que marcha al mismo ritmo, aunque nadie sepa hacia dónde. Ahora piensa en lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando te aíslas del ruido? Al principio, lo admito, es incómodo. El silencio pesa como una losa. Te enfrentas a tus propios miedos, a las preguntas que nunca quisiste hacerte. Pero si atraviesas ese túnel, algo extraordinario sucede. Tu mente empieza a producir pensamientos genuinos. Empiezas a notar ideas que no vienen de fuera, sino de dentro. Y ahí está la magia. En ese momento descubres que la creatividad no es un talento reservado a unos pocos, sino el fruto natural de quien se atreve a quedarse a solas con sus demonios. La gente cree que necesita estar rodeada de otros para no volverse loca, pero es al revés. Demasiada gente alrededor te quita la cordura. La sobreexposición social es un laberinto de estímulos que fragmenta tu atención y dispersa tu energía, y la atención es tu recurso más valioso. Donde la pongas, crece. Pero cuando la repartes en 100 conversaciones superficiales, no queda nada para lo que realmente importa. Esa es la gran ironía. Cuanto más socializas, menos te queda de ti. Y aquí viene un argumento que puede doler. La multitud nunca busca tu bienestar, busca tu conformidad. Si eres auténtico, te cuestionarán. Si eres independiente, te atacarán. Porque tu sola existencia les recuerda lo que ellos no se atreven a hacer. Ser diferente es una amenaza para los que viven atados al guión. Por eso, cada vez que socializas sin conciencia, inconscientemente negocias tu esencia para no provocar esa incomodidad. Te mutilas un poco para caber en un molde que nunca fue diseñado para ti. Schopenhauer lo entendió con una lucidez brutal. Solo el que se atreve a estar solo puede ser realmente libre. Porque en soledad no hay nadie que te dicte cómo debes pensar, cómo debes hablar, cómo debes actuar. Eres tú, con toda tu crudeza, enfrentándote al espejo de tu mente. Y ese espejo, aunque a veces te muestre monstruos, es el único que no miente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de esa verdad? Porque el silencio no es cómodo, pero te transforma. El ruido social, en cambio, es cómodo, pero te degrada. Tarde o temprano tendrás que elegir entre el dolor que libera y la comodidad que destruye. Imagina por un instante cómo cambiaría tu vida si dejaras de negociar tu autenticidad por aceptación. Si eligieras con quién hablar y cuándo, no por miedo a quedar mal, sino porque lo decides tú. Imagina la energía recuperada, el tiempo rescatado, la claridad de pensamiento que aparecería. Esa es la vida que se esconde detrás de la soledad. Bien entendida, no es vacío, es abundancia. No es aislamiento, es independencia. Y aquí está el secreto que pocos se atreven a aceptar. La soledad no te quita nada, te devuelve todo lo que entregaste. Lo que la multitud disolvió, el silencio lo reconstruye. Lo que la sociedad fragmentó, la soledad lo integra. Lo que el ruido destrozó, la calma lo sana. Esa es la alquimia de la que nadie habla, porque si todos la descubrieran, el juego del control social se acabaría en un segundo.
Así que pregúntate ahora mismo, ¿quieres seguir entregando tu esencia en cada saludo forzado, en cada charla vacía, en cada cita sin alma? ¿O prefieres recuperarla en el único lugar donde nunca podrán robártela? La elección parece sencilla, pero requiere un valor que muy pocos poseen, porque abrazar la soledad es, en el fondo, declararse libre en un mundo construido para esclavos de la aprobación. Hay algo que aún no te he revelado, y es quizá lo más inquietante de todo. La soledad no solo es un refugio, es también una prueba diseñada para separar a los que necesitan un rebaño de los que pueden caminar solos en la oscuridad. Porque en ese silencio total, cuando nadie te aplaude, cuando nadie valida tu existencia, cuando todo lo que tienes eres tú mismo, ahí aparece la pregunta definitiva. ¿Quién eres realmente cuando no hay testigos? Esa es la pregunta que aterra a la multitud y que solo unos pocos se atreven a responder. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti sospecha que la respuesta puede cambiarte para siempre. Porque quizás empieces a ver que nunca fue la multitud la que te dio valor, sino tu propia capacidad de mantenerte en pie sin ella. La verdadera independencia no es gritar «soy libre» delante de todos, es no necesitar demostrarlo jamás. Y en ese punto, ya no eres un esclavo de la aceptación. Te conviertes en alguien que no puede ser manipulado. Eso, créeme, es un poder que asusta. Pero no quiero que esta idea se quede en un simple pensamiento. Quiero que te la lleves, que la mastiques, que la sientas cuando vuelvas a mirar tu móvil esperando un mensaje, cuando vuelvas a aceptar una invitación por miedo a estar solo, cuando vuelvas a disfrazar tu autenticidad por un par de sonrisas ajenas. Recuerda esto. Cada vez que lo hagas, estarás vendiendo tu libertad. Y la libertad es demasiado cara como para entregarla por tan poco. Así que aquí va mi conclusión. La soledad no es tu enemiga, es tu maestra. Y todo lo que temes de ella, en realidad, es el reflejo de lo que llevas dentro. Si aprendes a mirarlo de frente, si aguantas el vértigo inicial, vas a encontrar algo que la multitud nunca podrá darte: paz, claridad, fuerza y un tipo de poder que nadie sospecha que existe. No se trata de odiar a la sociedad, se trata de dejar de arrodillarte ante ella. Ahora quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios la frase «El silencio es poder». Si realmente has entendido lo que significa todo esto, será nuestra manera secreta de reconocernos entre los que ya no necesitan ruido para existir. Y suscríbete, porque lo que viene va a llevarte aún más lejos, hacia lugares de tu mente donde quizá nunca te atreviste a entrar. Y aquí me despido, pero no como lo hacen todos. No voy a decirte adiós, porque lo que te llevas contigo ahora no termina cuando cierres este vídeo. Quiero que cierres los ojos después de esto y escuches lo que queda, el silencio. Ese mismo silencio que tanto temías, ahora convertido en tu mayor aliado. Quédate con él, porque ahí empieza todo lo que nunca te contaron. Nos vemos en la parte de ti que nadie más conoce.